Muy buenas noches nuevamente a todos ustedes. Hasta el momento hemos podido revisar los derechos de la personalidad, su definición, a qué se refieren, qué tipos de derechos de la personalidad podemos distinguir. Hemos visto que hay derechos de la personalidad que se refieren a un ámbito espiritual de la persona y otros derechos de la personalidad que se van a referir a un ámbito corporal, ¿no? Hemos visto entonces dentro de la protección, al menos corporal, de las personas, tenemos al derecho a la vida, integridad física, inclusive podemos catalogar dentro de esto al derecho a la libertad, ¿no? Hemos visto también que hay el derecho al pudor, como se le habría llamado, como lo manifiesta al menos Francesco Messineo. Hemos podido manifestar además ciertos derechos inherentes a una esfera espiritual de la persona. Y así hemos visto que las personas tienen honor, las personas tienen derecho a la intimidad, tienen derecho sobre su imagen, tienen derecho a la intimidad. También hemos visto el trabajo que tiene sobre su fuerza muscular y así hemos analizado otros derechos de la personalidad. Dentro de la esfera espiritual, nosotros hemos ingresado a analizar el derecho al nombre, ¿no? Muchos han considerado que el derecho al nombre es más un atributo de la personalidad que un derecho de la personalidad. Entonces, es algo complejo, pero ya vamos a ver a qué se refieren los atributos de la personalidad. Nosotros lo estamos estudiando este tema del nombre como un derecho de la personalidad, ¿no? Ya hemos visto el tema de la identidad y la identificación, hemos diferenciado estos dos aspectos y hemos visto que dentro de los elementos de la misma se encuentran los nombres y se encuentra también el domicilio que vamos a poder comenzar a analizar en nuestra clase del día de hoy. Hemos hablado de cuál es el ¿no? ¿Cuál es la institución pública que se encuentra establecida por ley para encargarse, ¿no?, de estos registros inherentes a la identidad e identificación de las personas? Y así hemos hablado del Servicio General de Identificación Personal. Hemos podido ver además algunos aspectos sobre esta ley del Servicio General de Identificación Personal y hemos analizado cuál es el registro único de identificación personal, estableciendo qué datos son los que se establecen para poder demostrar que una persona es una misma y no así otra. Hemos visto cuál es la trascendencia de esto, al menos para el derecho, ¿no? Ya que las personas somos parte de las relaciones jurídicas y cuando una persona forma parte de las relaciones jurídicas, tiene que tener conocimiento con quién la está celebrando, ¿no? Entonces es sumamente importante este aspecto. Incluso cuando uno elabora un memorial, que es una de las actividades que tenemos pendientes, se identifica ante la autoridad ante la cual presenta la solicitud, la petición, la demanda inclusive, cualquier tipo de solicitud, ¿no? En base al artículo 24 de la Constitución, eh, que es el derecho de petición que tenemos todos los ciudadanos ante cualquier entidad pública. Entonces, hay una primera parte que se llama el exordio, en el cual nos identificamos, ¿no? Y ahí manifestamos, yo, Ronald Alexander Vargas Gutiérrez, con carnet de identidad tantos, qué sé yo, viudo, con domicilio en la calle de San Pedro, ¿no? Y además vamos señalando todos estos elementos que nos permitan identificarnos y presentar así una solicitud ante las autoridades, ¿no? Entonces, también es importante estos elementos que nosotros hemos podido estudiar. Así también hemos ingresado a la temática del nombre. Desde el punto de vista gramatical, el nombre ya habíamos dicho, sirve para designar personas o cosas, pero desde el punto de vista jurídico es un conjunto de palabras que permiten identificar a la persona de su ámbito familiar y de su ámbito social correspondientemente, ¿no? Hemos podido analizar los orígenes del nombre, hemos visto cómo en Grecia
simplemente se utilizaba un nombre. Después el derecho romano sí se ha referido a una estructura un poco más lógica del nombre, distinguiendo el nomen, el praenomen o pronomen, el cognomen y el agnomen, ¿no? Y hemos visto a qué se refiere cada uno de ellos, desembocando todo esto en una conservación al menos del nomen y el praenomen, ¿no? El nombre y el apellido. Es así que hemos analizado cuáles son los elementos del nombre y hemos visto que dentro de estos se encuentra el nombre propio o nombre de pila y el nombre patronímico o el apellido. Aspectos que son importantes. ¿Por qué? Porque el nombre en realidad está constituido por todos estos elementos. El nombre no solo se va a referir a nuestro nombre patronímico, a nuestro nombre de pila, por lo cual tendremos que, al menos al momento de identificarnos, al menos, utilizar todos los nombres que nosotros tenemos, ¿no? Habíamos entrado también al análisis del nombre patronímico y habíamos referido que este es el nombre de la familia, que sí es transmisible de padres a hijos, tal cual establece el artículo 10 del Código Civil y el artículo 32 inciso B del Código de las Familias y del Proceso Familiar. El nombre permite establecer la filiación, ¿no? Al menos formalmente. El hijo lleva los apellidos del padre y de la madre, según lo prevé el artículo 32, que ya habíamos manifestado, del Código de las Familias. En caso de hijos extramatrimoniales, puede realizarse el registro por ambos padres o por indicación simplemente, ¿no? Uno de los padres puede decir, esta persona es la madre o esta persona es el padre, y registrar esto, ¿no? Con los respectivos datos de la persona. En caso de desconocerse los nombres de los padres del menor, se establecen apellidos convencionales conforme a lo que establece el Código Niña, Niño y Adolescente. Pues esta norma jurídica manifiesta que las autoridades competentes son las que van a solicitar ante el conocimiento de un menor que no tenga registrados estos datos que, bueno, se relacionan con su filiación, tendrá que denunciar este aspecto ante un juez de niñez y adolescencia, solicitando la inscripción de los apellidos convencionales, ¿no? Esto significa que se seleccionarán en el momento. Hemos analizado además la figura del cambio de nombre y hemos visto que el cambio de nombre puede darse por vía principal, que implica el cambio mediante una acción judicial, pudiendo argumentar la homonimia, por ejemplo, que alguien más está usando de manera dañina tal vez el nombre, pese a que existen también mecanismos que permiten a la persona cuyo nombre se está usando de mala manera solicitar ante la autoridad jurisdiccional el cese de ese uso lesivo del nombre, ¿no? La rectificación de los nombres, también como habíamos manifestado, puede realizarse por vía administrativa ante el Servicio de Registro Cívico, es decir, ante una petición en la cual se demuestre que ha existido ciertos errores y el trámite será de rectificación o adición también de ciertos apellidos, pero siempre en base a errores, ¿no? Ese es al menos un aspecto que se puede evidenciar en los reglamentos que rigen el CERECI. Ustedes tienen el material y ustedes están invitados a poder revisar en qué casos proceden estas modificaciones en las partidas de los registros, ¿no? Habíamos manifestado que, que la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al menos en el caso Macarena Gelman contra Uruguay, establece que el Estado al menos no tendría por qué no tendría motivos para restringir esa posibilidad de que una persona modifique su nombre. Sin embargo, nuestra ley establece claramente que solo se puede cambiar los nombres o apellidos en los casos establecidos por ley. Y lamentablemente la ley no ha aclarado mucho estos aspectos. De hecho, el Código de las Familias y del Proceso Familiar no hace más que confirmar que uno tiene los apellidos de los padres. Entonces, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría favorecer y podría colaborar
a tener un argumento para la modificación de los apellidos o nombres, es decir, de los nombres patronímicos o de los nombres de pila de las personas. Eso lo hemos visto en nuestra anterior clase cuando hablábamos al respecto, ¿no? También puede darse el cambio de nombre por vía de consecuencia. El nombre puede cambiar por efecto de un acto jurídico. El cambio de nombre de una mujer casada que decida ponerse, que decida adicionar a su nombre patronímico el apellido del esposo precedido de la palabra de, ¿no? Esta era una práctica que se realizaba anteriormente, pero que hoy en día ya, ya no se realiza, ¿no? Ya no sucede y creo que tiene también mucha razón de ser, ¿no? Es decir, esto, esto no sucede, por ejemplo, respecto al hombre, entonces es una situación algo desigual también que se establece por la ley. El cambio también puede darse posteriormente al divorcio, el momento que la mujer que ha decidido adicionar el apellido del esposo al suyo, bueno, ya tenga que retirarlo, ¿no? En caso de adopciones también los padres podrán poner sus apellidos al menor que haya sido adoptado. Entonces hay ciertas circunstancias en las cuales se modifica el nombre, pero por vía de consecuencia de un determinado acto jurídico. Existen entonces ciertas reglas establecidas en nuestro código civil respecto a la mujer casada y divorciada, ¿no? Respecto a la mujer casada nos establece nuestro código que la misma tiene la facultad de poner de adicionar el apellido del esposo precedido de la palabra de. Sin embargo, reiteramos, esto es una facultad, no esto es potestativo, puede o no hacerlo, depende de su voluntad. Esta no es una obligación, este no es un deber establecido por la ley. La ley simplemente le da esa facultad de hacerlo o no. Divorciada ya no podría llevar el apellido a menos que haya acuerdo de partes o por la popularidad que hubiese adquirido su nombre en los rubros que la misma desempeñe, en el rubro científico, en el rubro académico, en el rubro comercial tal vez. Entonces, por estas circunstancias podría mantener el apellido. O también si el esposo o el ex esposo, en todo caso, se lo permitiere, ¿no? La viuda puede seguir llevando el apellido, pero en caso de contraer nuevas nupcias, esto ya no será posible. El artículo 12 de nuestro Código Civil establece la protección del nombre. Y ante el uso indebido del nombre, se puede pedir el cese ante la autoridad jurisdiccional del uso lesivo del nombre, ¿no? Una persona puede divulgar el nombre de otra y esto se puede pedir, es decir, se puede pedir que cesen estos actos, que se deje de realizar este tipo de acciones y además, si correspondiera, se puede exigir los daños y perjuicios, ¿no? Los daños y perjuicios que correspondieran. En vía penal también se protege el nombre y esto mediante los delitos que nosotros ya hemos analizado el momento de revisar el derecho al honor. El derecho al honor nosotros lo hemos analizado desde dos perspectivas, viendo que se distingue un honor objetivo y un honor subjetivo, ¿no? El honor subjetivo que va a ser aquella dignidad que uno considera que tiene, es decir, aquella apreciación propia que tiene a sí mismo, y el honor objetivo que se refiere a las valoraciones de la sociedad, cómo la sociedad nos ve, ¿no? Si es que esto pudiera ser afectado, al menos en lo que respecta al nombre, se puede atentar contra el honor objetivo, ¿no? Utilizando el nombre ante la sociedad y desprestigiando al mismo. Entonces estará relacionado el derecho al nombre con el derecho al honor para su protección en materia penal al menos. En vía civil, ya habíamos manifestado, se puede pedir que paren los hechos lesivos. Otro de los
¿cómo diríamos? De los institutos jurídicos protegidos por nuestro ordenamiento jurídico es el seudónimo. Es un nombre bajo el cual se esconde el verdadero nombre de la persona, ¿no? Así ustedes conocen a muchos artistas que en realidad no tienen el mismo nombre que ellos, por el cual ellos son conocidos, ¿verdad? Es decir, los famosos cantantes de rock, qué sé yo, Slash, por ejemplo, un famoso guitarrista, no tendrá pues el nombre de Slash, ¿no? Por lo cual existen ciertas circunstancias en las cuales el seudónimo, es decir, aquel nombre bajo el cual se esconde el verdadero nombre, llega a tener cierta trascendencia, ¿no? Cierta trascendencia comercial inclusive. Y este se encuentra protegido mientras tenga fines lícitos. La doctrina ha establecido que podría enajenarse. Según lo que establece Francesco Messineo, un gran comentarista del Código Civil Italiano de 1942, podría uno ceder a otra persona su seudónimo, ¿no? A título oneroso. Eso sí se puede ceder. Si es que otra persona quiere hacerse fama con el mismo nombre, ¿no? Entonces, existiría aquella posibilidad. Pero ese es un aspecto doctrinario, mientras que no se establece de manera clara o de manera específica en nuestro Código Civil. Es así que podemos referir ciertas características del nombre. El nombre es inalienable, no se encuentra dentro del comercio humano, al menos el nombre de pila y el nombre patronímico, ¿no? No podemos transferirlos a título oneroso. Además, sí se puede transmitir de padres a hijos, ¿no? Sí es transmisible, pero no se puede alienar, no se puede transferir. Es imprescriptible. El nombre no se puede perder por el transcurso del tiempo. Además, es de orden público. La sola voluntad de las personas no puede modificar el nombre. Es inembargable, no puede ser afectado mediante procesos, ¿no? No pueden decir, bueno, con tu nombre voy a venderlo y después voy a pagar tus deudas. Es indivisible, no se separa. El nombre, estimados estudiantes, como habíamos manifestado, ¿no? Es un conjunto de palabras que en su totalidad nos nos van a permitir distinguirnos de otras personas. Entonces, no se puede dividir en ese sentido como una forma o como un medio que nos permita distinguirnos del resto. Es inmutable, no puede ser cambiado arbitrariamente. Y finalmente es obligatorio. Se debe tener uno y tenemos que usarlo. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del nombre? ¿No? Cuando nosotros nos referimos a la naturaleza jurídica, tratamos de establecer en qué se diferencia el nombre de otros institutos jurídicos, en qué se diferencia el nombre de otros derechos de la personalidad, por ejemplo. Algunos han dicho que el nombre sería un objeto y que nosotros tendríamos propiedad sobre el nombre. Esto al menos lo han manifestado Aubry y Rao. Pero esto no es del todo cierto, esta teoría no es viable porque la propiedad es enajenable, es decir, se puede transferir y prescribe. Si uno no ejerce su derecho propietario sobre un bien, puede perderlo por la usucapión, es decir, sería esto incluso una consecuencia jurídica para aquella persona que ha sido negligente en el ejercicio de su propiedad. Esto ya lo van a ver mejor en la materia de bienes, ¿no? La propiedad es de orden patrimonial, entonces, al ser valuable en dinero, no podría formar parte el nombre de la propiedad, es decir, nosotros no podríamos tener derecho de propiedad sobre el nombre, así como tenemos derecho de propiedad sobre nuestras casas, porque el nombre no puede evaluarse en dinero. Hay otra teoría, que es la teoría de la marca distintiva de la afiliación, y esta ha sido planteada por Collin y Capitant, Henry Capitant. El nombre va a ser entonces una prueba de la filiación, es decir, nos va a relacionar a nosotros
con nuestra familia. Eso nos dice esta segunda teoría. Sin embargo, esta teoría tampoco es completa, ya que como nosotros hemos visto, existen situaciones en las cuales la mujer casada puede llegar a adquirir otro apellido. Y esto no necesariamente va a responder a estas pruebas de filiación, digámoslo así. O puede suceder el caso de los niños adoptados, ¿no? Que no necesariamente va a referirse a ese tipo de filiación. No, mejor dicho, los niños con nombres convencionales, perdón. Los niños con nombres convencionales no van a tener apellidos que respondan a su filiación, ¿no ven? Simplemente van a ser apellidos que se les establezca por la autoridad jurisdiccional para garantizar el derecho que ellos tienen a la identidad, pero no se les está relacionando necesariamente con una familia. Entonces, esta segunda teoría tampoco sería completa. En tercer lugar, tenemos una teoría del nombre como atributo de la personalidad. En un momento más, nosotros vamos a ver qué son los atributos de la personalidad. Son ciertas características que nos permiten individualizarnos a todas las personas. Sería un signo distintivo de la personalidad, nos dice, junto a la nacionalidad, que también nos permite tener ciertos rasgos distintivos, junto al domicilio, junto al estado civil y la capacidad de las personas, pero en realidad termina siendo un derecho de la personalidad más que un atributo, más que un distintivo. El nombre terminaría siendo un verdadero derecho. Entonces no podemos decir que es simplemente un atributo, ¿no? Pese a que los atributos tampoco son comerciables, no se los puede ceder intervivos, son inembargables, imprescriptibles e indivisibles. Pese a ello, los atributos de la personalidad, a los que nos vamos a referir en un momento más, no son derechos como tal, ¿no? Son ciertas etiquetas, digámoslo así, que se nos ponen y que nos permiten identificarnos, pero y que son obviamente inherentes también a la persona, pero no son derechos subjetivos como tal, ¿no? Es decir, facultades que podemos ejercer. Sin embargo, tenemos otras teorías, ¿no? La teoría del nombre como institución de policía civil. Esta es otra teoría que nos dice que el nombre no es un derecho, sino es una institución obligatoria para designar a las personas. En realidad sería simplemente una obligación y no así un derecho. El Estado al final termina estableciendo que tenemos que tener un nombre. Y para finalizar, Romero Sandoval determina que el nombre efectivamente sería un derecho de la personalidad. El artículo 9, parágrafo 1 de nuestro Código Civil establece que el nombre efectivamente es un derecho. Además, tenemos que considerar que es erga omnes, es decir, nuestros nombres se oponen ante el resto, son oponibles ante el resto. ¿Qué significa? Que el resto tiene que respetar ese nombre que nosotros tenemos. Y además es inherente al ser humano, eso es un aspecto importante. Se ha dado en la doctrina una figura que se llama el nombre de las personas imaginarias. Los hermanos Massot, unos eminentes profesores al menos o tratadistas franceses, nos han manifestado que una persona de una película cinematográfica o de una obra teatral puede llevar el mismo nombre que una persona viviente, que una persona real, ¿no? Pero puede suceder en ciertas ocasiones que estos personajes de películas, de teatro, de alguna novela, tengan contornos ridículos, repulsivos, criminosos o inmorales, es decir, que estemos ante ciertos personajes que no sean bien vistos por la sociedad, por lo que surge el siguiente problema. ¿Puede la persona afectada demandar la suspensión o modificación de ese nombre, además de la indemnización de daños? Supongamos que eh, Héctor Macías, por ejemplo, ¿no? Entra con sus amigos al cine y ve que había habido entre los personajes de la película un tal Héctor Macías también, y que había sido una persona pucha, ¿no? De lo peor, y sus amigos terminan burlándose de él, etcétera. Entonces, esto
puede generar también ciertos daños, por lo cual sí podría, según Romero Sandoval, sí podría pedirse que cese ese daño en primer lugar, y también se podría pedir el pago de los daños y perjuicios según lo previsto por el artículo 984 del Código Civil. No como una protección específica de lo que habíamos manifestado hace un momento, ¿no? En el artículo 12, sino como un hecho ilícito. El hecho ilícito no siempre es un delito, ¿no? El hecho ilícito es un delito penal, perdón. Puede ser un hecho ilícito en materia civil, es decir, causar daño a otro. Hay una regla, al menos en nuestro Código Civil, en el artículo 984, que nos dice nadie puede causar daño a otros. Se basa en este principio, ¿no? En el neminem laedere, que viene desde el derecho romano, que nos dicen no hay que hacer daño a otros. Y si lo haces, tienes que reparar el daño si es que lo has hecho de manera culposa. Eso ya lo van a analizar mejor o lo han debido analizar de manera clara en la materia de teoría de la responsabilidad. Ustedes ya deberían tener clara esta regla del artículo 984, ¿no? Quien haga daño a otra persona con una conducta culposa debe reparar el daño. Entonces, si es que alguien hace uso de ese nombre nuestro, podría llegar a generarse ese daño. Al menos eso es lo que nos dice Romero Sandoval, ¿no? Eso es lo que nos manifiesta este autor. Sin embargo, habría que analizar si efectivamente habría o no culpa. Bueno, ya hemos revisado entonces los derechos de la personalidad. Ahora corresponde que nosotros revisemos los atributos de la personalidad. ¿A qué se refieren los atributos de la personalidad? Veamos aquello. Ya no estamos entonces ante derechos subjetivos, es decir, ante ciertas facultades que tenemos respecto a algunas cualidades. No, no se refieren a ello. Los atributos de la personalidad son cada una de las cualidades o características propias que tenemos que nos distinguen de los demás. Y respecto de las personas, todas las situaciones jurídicas que permiten identificarlas, individualizarlas y situarlas dentro de la sociedad y el orden jurídico. Entonces hay ciertos atributos, ciertas cualidades, ciertos adjetivos, incluso en materia de lenguaje, podríamos decir, que se nos pueden poner, ¿no? O sea, que se nos pueden atribuir. Y estas van a permitir individualizarnos. Si se dan cuenta, existe nomás alguna diferencia con los derechos de la personalidad. Algunos autores han dicho que dentro de los atributos de la personalidad estarían también los derechos de la personalidad. Pero nosotros podemos ver que los atributos de la personalidad se refieren a una forma de identificar, ¿no? A diferencia de los derechos de la personalidad, que son facultades que cada uno tiene por el solo hecho de ser persona, ¿no? Facultades que puede gozar, es decir, yo tengo derecho a la vida, tengo derecho a que nadie pueda atentar contra ella. Yo tengo derecho al honor, entonces tengo derecho a que nadie atente contra eso. No son medios que nos identifiquen, ¿no? Son ciertos derechos que vamos ejerciendo. Entonces, los atributos de la personalidad permiten distinguirnos en el mundo jurídico, al menos. Dentro de estos podemos encontrar el nombre. Algunos han dicho que el nombre estaría también dentro de los atributos. Sin embargo, nosotros lo hemos estudiado como derecho de la personalidad, ¿no? El domicilio, ¿por qué? Porque nosotros vamos a estar en algún lugar y esto podemos ser encontrados en un lugar determinado, ¿no? Y esto vamos a analizarlo también. El estado civil, ¿no? También permite identificarnos del resto de las personas, permite individualizarnos. No todos, o sea, puede haber varias personas que se llamen Jorge Terán, pero no todos van a tener el mismo estado civil, no todos van a tener el mismo domicilio, ¿no? Un Jorge Terán será viudo, el otro será casado, el otro será divorciado, el otro será soltero. Entonces, son ciertas cualidades, como les dice, o características que van a permitir distinguir, ¿no? A una persona de otra. Otro de los atributos de la personalidad es el estado personal, esto que vamos a ver, la capacidad o incapacidad. ¿Qué es esto? Es la idoneidad
para poder adquirir ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones. Nosotros hemos visto que las personas somos todos los seres humanos por el solo hecho de ser tal, ¿no? Y la personalidad es aquella cualidad para adquirir derechos y obligaciones. Sin embargo, la capacidad nos dice hasta qué punto podemos tener derechos y hasta qué punto podemos tener obligaciones, ¿no? Y tiene sentido porque capacidad se puede referir a un recipiente, ¿no? Si se dan cuenta. Este recipiente tiene cierta capacidad, ¿no? Es similar. Entonces, mediante la capacidad, vamos a ver la idoneidad para tener ciertos derechos y ciertas obligaciones. No todos son idóneos para tener todos los derechos. Por eso se establece, por ejemplo, la mayoría de edad como un requisito para ser capaz de obrar, es decir, para poder celebrar negocios, por ejemplo, o para formar parte de un proceso por propia cuenta. Y eso lo vamos a analizar en un tema aparte que está programado para el próximo día viernes. Entonces, y esto también permite identificarnos a unos de otros, ¿no? Porque algunos, un Jorge Terán puede ser menor de edad, un Jorge Terán puede ser mayor de edad, entonces también son elementos que nos permiten distinguir. O, qué sé yo, un Ronald Vargas, en mi caso, podría ser una persona que ha sido declarada interdicta, que no tiene capacidades volitivas y cognitivas totales. Y otro Ronald Vargas, en mi caso, tiene facultades mentales plenas, ¿no? Entonces, a eso se refiere este estado personal, ¿no? De capacidad o incapacidad. Y otro de los elementos que formarían parte de los atributos de la personalidad, según la teoría, es el patrimonio, ¿no? El patrimonio, que es el conjunto de derechos, obligaciones, de bienes y de deberes avaluables en dinero que van a ser inherentes a una persona, ¿no? Esto del patrimonio lo van a analizar con mayor detenimiento y con mayor claridad en la materia de derechos reales, perdón. Es el primer tema que se analiza en derechos reales, ¿no? Porque los bienes, o sea, las cosas, forman parte del patrimonio. Y también es importante en obligaciones, que es la siguiente materia que van a llevar, porque no solo está compuesto de los bienes y cosas que tengamos, sino por las obligaciones. Entonces, también el patrimonio es un atributo de la personalidad, ya que no todos tenemos el mismo patrimonio, ¿no? No todos tenemos las mismas deudas, no todos tenemos los mismos bienes, entonces son ciertos elementos que permiten individualizar a una persona de otra. Es por eso que nosotros vamos a empezar el análisis del domicilio. Domicilio tiene una raíz etimológica en la palabra domus colet, que significa el lugar donde uno es habido, ¿no? Pero veamos qué es lo que nos dice la teoría. Así como el nombre permite reconocer a una persona y su estado civil fija su identidad jurídica, es decir, va a establecer cuál es su estado jurídico, el domicilio va a servir para encontrar a una persona en un lugar determinado que termina siendo la sede legal. En el lenguaje común, domicilio se refiere al lugar donde una persona vive, ¿no? Uno dice, es mi domicilio, y uno se refiere a aquel lugar en el espacio en el que vive. También esto tiene relación con lo que nosotros vamos a revisar, ¿no? Pero el domicilio es un poco más complejo, un poquito, ¿no? No tanto, pero se refiere también a otros elementos. A ver, veamos qué nos dicen los teóricos sobre lo que es el domicilio. Los hermanos Masod nos dicen que el domicilio es el asiento legal de una persona, el lugar donde una persona está situada en derecho, ¿no? Entonces el domicilio tiene trascendencia jurídica y ya vamos a ver por qué. Ferrara, por su parte, nos manifiesta que el orden jurídico siente la necesidad de concentrar en determinados lugares las relaciones jurídicas de la persona. Y efectivamente, ¿no? Nosotros ya hemos visto cuáles son los elementos de la relación jurídica y serán los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico propiamente dicho. Pero
en algún lugar tendría que concentrarse todas estas relaciones jurídicas a las que hacemos alusión, tanto para su desenvolvimiento como para la protección que se pueda dar en juicio. De modo que la persona tendría que tener, al menos toda persona tendría que tener un círculo central bien determinado, donde pueda desarrollar sus derechos y donde pueda cumplir sus obligaciones. Esta esfera local que forma la platea de la persona se llama la sede jurídica. Esto sería el domicilio. Pero nosotros vamos a dar una definición normativa, ¿no? Es decir, qué es lo que dice nuestro código y esto es lo que es el domicilio. Según lo que establece nuestro artículo 24, el artículo 24 del Código Civil, el domicilio es lo siguiente. El domicilio es el lugar donde una persona tiene su residencia principal. Cuando esa residencia no puede establecerse con certeza, el domicilio está en el lugar donde la persona ejerce su actividad principal, ¿ya? Entonces, como se han dado cuenta, el domicilio no solo se refiere al lugar donde uno vive, que es la residencia. Si esto no se puede establecer de manera clara, será el lugar donde uno desempeña sus principales funciones, sus principales negocios, su principal trabajo, etcétera. Entonces, incluso el domicilio podría ser el lugar en el que uno trabaja, ¿no? Porque ahí celebra sus principales negocios. Pero esto en caso que no se pueda establecer su residencia principal, ¿no? La residencia principal es el lugar donde uno vive constantemente, al menos, ¿no? En la práctica forense, al menos en los procesos, ustedes han debido escuchar la figura del domicilio procesal, ¿no? El domicilio procesal no se refiere específicamente a lo que hemos dicho hace un momento, sino que se refiere a un lugar donde se va a buscar a la persona para notificarle, ¿no? Dentro de un determinado proceso. Es decir, uno está dentro de un juicio y se le tienen que notificar todos los actos que se vayan realizando dentro de un juicio. Y el domicilio procesal tiene esa finalidad, que se le ponga en conocimiento a una persona de todo lo que se está actuando en un determinado proceso, ¿no? Esta es una diferenciación entonces que estamos haciendo. El domicilio, al menos en materia sustantiva, se va a referir a ese lugar donde uno tiene su residencia fija. Y se va a referir o en su caso se va a referir al lugar donde desempeña sus principales funciones. Pero en materia procesal civil, hay un domicilio que es el domicilio procesal, que se refiere al lugar en el cual se va a notificar todos los actos que sucedan respecto al juicio, ¿no? Respecto al proceso. El juez muchas veces responderá por escrito a las peticiones del abogado y eso se le pondrá en conocimiento en el domicilio procesal. El domicilio que se señala usualmente es el del abogado, ¿no? Pero obviamente ya eso ha ido cambiando y eso ya lo van a ver cuando revisen con mayor detenimiento la materia de derecho procesal civil, la materia de derecho procesal penal, incluso procesal constitucional y otros, ¿no? Las materias en sí que se refieren al derecho procesal. ¿Cuál es la importancia del domicilio? ¿Por qué lo estudiamos? ¿Por qué nosotros nos empeñamos en tratar de comprender esta figura, ¿no? Resulta importante el domicilio porque, en primer lugar, es un lugar donde pueden enviarnos correspondencia, ¿no? Eso es algo muy simple. En segundo lugar, el domicilio es importante porque podemos ejercer ciertos derechos que solo pueden darse respecto al domicilio, ¿no? Entonces hay ciertos derechos que solo podemos ejercerlos en mérito al domicilio que tenemos. La inscripción, por ejemplo, en el registro electoral se va a realizar en mérito al domicilio que nosotros tengamos, ¿no? Ustedes se han empadronado y uno se empadrona en los lugares cercanos al domicilio y obviamente señalando cuál es el domicilio que tiene. Entonces hay ciertos derechos que se ejercen respecto al domicilio, que tienen relación con el domicilio. Cuando ustedes, no sé, se quieran casar, por ejemplo, tendrán que acudir al oficial del registro civil del domicilio de cualquiera de los contrayentes, ¿no? Sea del esposo o de la esposa. Hay ciertas oficialías de registro civil
sí, ciertas oficialías de registro civil destinadas, ¿no?, a ciertos lugares. Entonces tendrán que ir a la oficialía correspondiente al domicilio del esposo o de la esposa. Entonces resulta siendo trascendente también para el ejercicio de ciertos derechos. Para ciertas acciones, es decir, ¿qué es la acción? La acción es un derecho de acudir ante los tribunales, ¿no? Y para acudir a un tribunal, el domicilio es uno de los criterios para establecer qué juez va a conocer los procesos en los que uno sea demandante o demandado. Entonces, el domicilio es importante en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque va a determinar, la ley establece, ¿no? Es competente el juez del domicilio del demandado o del demandante. Y bueno, entonces el domicilio es trascendente también para poder iniciar un proceso, para poder establecer cuál es el juez que va a conocer la causa, ¿no? ¿Cuál es el juez competente? Como habíamos manifestado, la competencia del juez está determinada por el domicilio del demandante o del demandado, y esto va a depender del tipo de proceso también. Será un proceso penal, será un proceso civil, etcétera, etcétera, un contencioso administrativo, en fin, esto ya ustedes lo irán avanzando poco a poco. Para la realización de ciertos actos civiles, hay ciertos actos civiles entonces en los cuales nosotros tenemos que cumplir obligaciones en un determinado lugar, o también vamos a recibir prestaciones en un determinado lugar, ¿no? Por ejemplo, el lugar del pago en las obligaciones puede convenirse entre las partes, ¿no? Yo le vendo, qué sé yo, a Ángela un televisor, y acordamos entre nosotros dónde se cumple, dónde le tengo que entregar el televisor. Entonces, mediante el contrato se puede establecer un lugar para celebrar este tipo de negocios jurídicos, y tendrá trascendencia entonces el domicilio, ¿no? Si no se señala el lugar, tiene que hacerse en el lugar donde existe el bien cuando se celebra el contrato, en mi tienda, supongamos. Pero si no se da esta situación, será en el domicilio del deudor, ¿ya? En el domicilio del deudor. Cuando uno debe montos de dinero, por ejemplo, y esto tómenlo en cuenta porque también les va a servir en la materia de obligaciones, esto se ve en obligaciones, ¿no? El pago de sumas de dinero tiene que realizarse en el domicilio del acreedor, por ejemplo, porque las deudas son pagaderas. No es necesario que el acreedor vaya a cobrar, ¿no? Entonces, a menos que se haya acordado lo contrario, por si acaso. Entonces tenemos diferentes clases de domicilios. En primer lugar, podemos referirnos al domicilio de origen. Es aquel que uno tiene desde su nacimiento, ¿no? Por eso se refiere a un domicilio de origen. Y el domicilio de origen va a regirse por lo previsto en el artículo 27 del Código Civil, que manifiesta que los menores de edad no emancipados tienen su domicilio en el domicilio de los padres, ¿no? En el domicilio de los padres. Entonces, el domicilio de origen será el domicilio de los padres. ¿A ver? El domicilio real o de hecho. El domicilio real o de hecho es el más trascendente y está establecido en el artículo 24 de nuestro Código Civil. El domicilio real, o también llamado de hecho, es el lugar donde uno tiene su residencia principal, donde vive principalmente, ¿no? Uno no puede tener diferentes casas y decir, ah, todos son mis domicilios. No, hay una residencia principal. O en su caso, si no se puede establecer, será el lugar donde ejerce su principal actividad, lo que ya habíamos manifestado. El domicilio también puede estar establecido por ley. Este será el domicilio legal. Es aquel que la ley va a establecer de manera imperativa, ¿no? Por ejemplo, la ley en su artículo 27, parágrafo 2, nuestro Código Civil concretamente, establece que las personas que han sido declaradas interdictas tienen domicilio en el domicilio que tiene su tutor. Entonces, la misma ley está estableciendo dónde tienen domicilio, ¿no? Igual del menor de edad es un domicilio legal. ¿Por qué? Porque está diciendo cualquier menor de edad que no se ha emancipado tiene domicilio en la casa de sus padres. No puede constituir otro.
Personas sin residencia fija. Hay ciertas circunstancias por las cuales existen personas que constantemente van deambulando de un lugar a otro, ¿no? Ejemplo de los gitanos o personas que no tienen un hogar. Y estas personas van a tener su domicilio en el lugar donde se encuentren. Esto que también se ha denominado por la doctrina la habitación, el lugar donde uno se encuentra, ¿no? Finalmente tenemos el domicilio especial. El domicilio especial es aquel que libremente es señalado por las partes al celebrar un contrato para el cumplimiento de las obligaciones. ¿No ven? Lo que hemos manifestado anteriormente. Entre las personas que celebran un contrato pueden decir, este va a ser el domicilio en el cual se tiene que cumplir. Es decir, este es el lugar donde vamos a realizar este negocio jurídico. Entonces, a eso se refiere el domicilio especial. Y muchas veces una de las partes va a renunciar a que se cumpla la obligación en su domicilio. Empecemos entonces refiriéndonos al domicilio real o de hecho. El domicilio real o de hecho es el domicilio por antonomasia, es decir, el domicilio por excelencia. Y es la sede legal de una persona, el lugar donde la ley va a presumir que se encuentra siempre. Para la ley, una persona se encuentra ahí en todo momento. Se encuentra establecido, como habíamos manifestado, en el artículo 24 del Código Civil. Disculpen la tautología, la reiteratividad en todo esto, pero nos dice lo siguiente. Cuando esa residencia no puede establecerse con certeza, el domicilio está en el lugar donde la persona ejerce su principal actividad. La residencia principal del sujeto es donde vive, donde se encuentra establecido con su familia, donde ejercita derechos políticos, etcétera, ¿no? Donde va a desarrollar los actos más importantes de su vida, me decía alguna vez un gran profesor, ¿no? El doctor César Villarroel Bustio. Él nos decía aquello, es el lugar donde va a desempeñar las actividades más importantes de su vida jurídica, al menos. La actividad principal es donde tiene sus negocios, sus intereses que generalmente coinciden con la residencia. Usualmente uno celebra sus negocios y los actos más importantes en su residencia, pero puede suceder que esto suceda en otro lugar, ¿no? Y este puede ser su domicilio cuando no exista certeza de dónde tiene residencia una persona. Domicilio legal o de derecho. El domicilio legal o de derecho, como habíamos manifestado, está establecido por el imperio de la ley. Como ejemplos, podemos señalar el domicilio de los cónyuges. Si nosotros revisamos el artículo 175, inciso C, del Código de las Familias y del Proceso Familiar, el mismo establece que el domicilio de los cónyuges es aquel que los mismos escojan, que los mismos elijan, pero al final los esposos terminan señalando uno, ¿no? Incluso pueden acudir ante la autoridad jurisdiccional para que se termine determinando uno, si es que existiera algún conflicto, y eso lo establece el mismo artículo 175, inciso C. El domicilio de los menores no emancipados, ¿no? Hasta sus 18 años va a ser el lugar de los padres, es decir, la residencia de los padres. El domicilio de los interdictos, el lugar donde viva su tutor, donde su tutor tenga su domicilio. La separación, a ver, viendo algunas reglas sobre el domicilio de los cónyuges, podemos referir que la separación personal implica que ambos ya van a tener un nuevo domicilio cada uno, ¿no? La mujer viuda puede mantener el domicilio conyugal que tenía o puede optar por otro. El domicilio de menores no emancipados, lo que hemos manifestado, y de interdictos se encuentra en el domicilio de sus padres y de su tutor respectivamente. Ahora vamos a hablar del cambio de domicilio para terminar nuestra clase del día de hoy y concluir con nuestra clase del domicilio el día viernes. El cambio de domicilio, la mudanza o cambio de domicilio, perdón, que lo reitere, puede acontecer por una disposición de la ley o puede acontecer voluntariamente. Por disposición de la ley ya lo hemos visto.
La ley por su solo imperio establece que el hijo adoptivo tenga el domicilio en el lugar de los padres adoptivos. Entonces se realiza por imperio de la ley, por la ley misma, un cambio de domicilio del hijo adoptivo. En el caso de interdictos, de igual manera, ¿no? Si su tutor cambia de domicilio, el interdicto, la persona que ha sido declarada interdicta, también cambiará de domicilio a aquel lugar. Los menores no emancipados también. Y respecto a los cónyuges, también se establece de esta manera, ¿no? Tendrán un domicilio que ellos elijan, pero la ley determinará que ellos viven en el domicilio conyugal. El cambio también puede darse voluntariamente. Y esto está previsto por el artículo 28 del Código Civil. El cambio de domicilio se realiza por el traslado de la residencia principal o, en su caso, de la actividad principal a otro lugar. Esto está conformado por dos elementos o por dos requisitos. Uno será el cambio de residencia, que va a ser un elemento objetivo, es decir, que uno ya se cambie de lugar, y el otro va a ser un aspecto subjetivo, que se va a referir a la intención. Uno debería tener aquella intención de trasladarse de un lugar a otro. En nuestra siguiente clase vamos a empezar a revisar el domicilio especial y también el domicilio de aquellas personas que no tienen residencia fija, además de referirnos a los domicilios que pueda fijar una persona, una empresa extranjera, y los domicilios de las personas jurídicas, es decir, de las personas colectivas, ¿no? Que, que puede constituirse, como vamos a ver, en cualquiera de sus sucursales. De esta manera, entonces, terminamos nuestra grabación del día de hoy.